En Copenhague, el gobierno demolió un bloque de apartamentos por tener demasiados vecinos no occidentales, justo lo que ningún alcalde español firmaría. Desde 2018, la ley del gueto trata cada barrio como una receta con límite de ingredientes. Si los residentes no occidentales superan el 25%, el Estado puede vender o derribar el edificio. En 2021, el mismo gobierno socialdemócrata fijó una meta oficial: 0 solicitantes de asilo. España, en cambio, sumó más de 56.000 llegadas irregulares en 2023 sin tocar ninguna de esas palancas. ¿Por qué Dinamarca se atreve y España no? La respuesta empieza antes del bloque demolido. Dinamarca fue durante décadas el país más generoso de Europa con el asilo, hasta que decidió que la generosidad había fracasado. En 1983 aprobó una de las leyes de asilo más abiertas del continente, una que otorgaba a los refugiados casi los mismos derechos sociales que a sus propios ciudadanos, con cursos de idioma gratuitos y ayudas para instalarse pensadas para quedarse, no para volver. Esa puerta empezó a cerrarse en 2001, cuando el Dansk Folkeparti, fundado apenas 6 años antes con una agenda anti-inmigración, se convirtió en la bisagra que sostenía al gobierno en el Parlamento. Desde entonces, ningún ejecutivo danés, fuera de izquierda o de derecha, ha podido gobernar sin negociar su política migratoria con ese partido o sin adoptar directamente sus propuestas. En 2016, la entonces ministra de Integración, Inger Støjberg, impulsó la llamada Ley de las Joyas, que permitía confiscar a los solicitantes de asilo objetos de valor superiores a 10.000 coronas danesas para costear su propia manutención. En 2019, el propio Partido Socialdemócrata, con Mette Frederiksen a la cabeza, giró su programa hacia el control migratorio estricto, no la derecha que llevaba 20 años pidiéndolo. Ese año, el Parlamento aprobó lo que el propio gobierno llamó un cambio de paradigma. La ley dejó de tener como objetivo integrar a los refugiados y pasó a tener como objetivo devolverlos en cuanto la situación en su país de origen lo permitiera. La izquierda danesa decidió competir por el mismo electorado que antes despreciaba. Ese giro de izquierda no se quedó en discursos. En marzo de 2018, el entonces primer ministro Lars Løkke Rasmussen anunció el plan An Dinamarca sin sociedades paralelas. La norma clasificaba un barrio como gueto si más de la mitad de sus residentes eran de origen no occidental, junto a otros 2 indicadores socioeconómicos como el desempleo y el nivel educativo de sus vecinos. Bastaba cumplir el umbral étnico y uno solo de esos otros 2 criterios para entrar en la lista negra que el gobierno publicaba cada año, y permanecer 5 años seguidos en ella activaba las medidas más duras del plan, incluida la venta forzosa de vivienda social. El plan identificó inicialmente 25 zonas como guetos en todo el país, desde Copenhague hasta Odense y Aarhus, afectando a cerca de 55.000 residentes. Organizaciones de derechos humanos y juristas europeos advirtieron desde el primer día que un criterio basado en el origen de los vecinos, y no solo en sus ingresos, violaba el principio de no discriminación. El propio primer ministro insistió en que el plan buscaba mezcla social, no exclusión, aunque el resultado sobre el terreno decía otra cosa. En 2021 el gobierno retiró la palabra gueto del texto legal, incómoda incluso para sus propios autores, pero mantuvo intacto el umbral étnico bajo un nombre más aséptico: sociedades paralelas. La receta seguía teniendo límite de ingredientes. Solo cambió la etiqueta del plato. Esa etiqueta nueva no cambió lo que pasó en el terreno. La ley tocó tierra en Mjølnerparken, el bloque de viviendas más señalado de Copenhague, en el barrio de Nørrebro, con cerca de 480 viviendas sociales construidas en los años 70 para obreros daneses y ocupadas, décadas después, en su mayoría por familias inmigrantes. El plan exigía reducir la vivienda social del bloque a menos del 40% antes de 2030, así que decenas de edificios fueron vendidos a inversores privados o programados para demolición entre 2019 y 2024. El propio consistorio de Copenhague reconoció que el ritmo de las ventas fue más rápido de lo previsto, y varios bloques cambiaron de dueño en cuestión de meses. Los propios residentes llevaron el caso a los tribunales daneses, alegando que la ley los discriminaba por su origen y no por su renta, pero perdieron en las instancias nacionales antes de que el caso llegara a Europa. Cientos de familias recibieron una carta con 2 opciones: mudarse a otro barrio de la ciudad o esperar a que el edificio donde habían criado a sus hijos dejara de existir. Algunas llevaban en esos mismos pisos más de 20 años. Vaciar edificios no fue el final del plan, apenas el principio.
La ley de 2021 no se detuvo en los ladrillos. Entró en las casas mismas a través de los hijos. En las llamadas zonas vulnerables, los niños desde el año de edad quedaron obligados a asistir a la guardería al menos 25 horas semanales, separados de sus padres durante buena parte del día. La medida afectó a unas 40 zonas designadas en todo el país y, según cifras municipales de Copenhague, a más de 3.000 familias solo en la capital. Incumplirlo podía costarle a la familia el subsidio infantil, el børnecheck, el dinero que muchos hogares con menos recursos necesitaban para llegar a fin de mes. Críticos de la medida, incluidas asociaciones de pediatras daneses, cuestionaron si la norma respondía a la infancia o solo a la estadística demográfica del barrio. Aún así, la medida se mantuvo sin apenas cambios durante los años siguientes. El gobierno no escondió el motivo. Quería transmitir valores daneses antes de que esos niños pisaran la escuela primaria, antes incluso de que aprendieran a hablar con fluidez su primera lengua. Mientras la guardería se volvía obligatoria puertas adentro, la puerta de entrada del país se cerraba por fuera. En 2021, el gobierno de Mette Frederiksen fijó como objetivo oficial algo que ningún otro país de la Unión Europea se ha atrevido a decir en voz alta: 0 solicitantes de asilo. El ministro de Inmigración e Integración, Kare Dybvad-Bek, defendió la meta ante el Parlamento, recordando que Dinamarca había recibido más de 21.000 solicitudes de asilo en 2015, en el punto álgido de la crisis migratoria europea. No un límite, sino la meta explícita de que nadie más llegara pidiendo protección, mientras el propio gobierno insistía en que Dinamarca seguiría acogiendo refugiados, solo que fuera de sus fronteras, a través de programas de reasentamiento gestionados por Naciones Unidas. El propio ACNUR expresó su preocupación por el mensaje que enviaba un país fundador del sistema europeo de asilo. Ese mismo año, Dinamarca se convirtió en el primer país del bloque en declarar seguras varias zonas de Damasco y empezó a revocar los permisos de residencia a ciudadanos sirios que llevaban años reconstruyendo su vida en suelo danés, muchos de ellos con trabajo, casa e hijos nacidos ya en el país. Cientos de ellos recibieron la orden de volver a un país que la propia comunidad internacional seguía describiendo como peligroso, o fueron trasladados a centros de deportación mientras esperaban una salida que la mayoría no quería tomar. Cerrar la puerta en casa no bastaba. Dinamarca quiso llevar la mano dura fuera de sus fronteras. Una ley de 2021 habilitó centros de procesamiento de solicitudes de asilo fuera de Europa, de modo que quien pidiera protección en Dinamarca sería enviado a esperar la respuesta a miles de kilómetros de distancia, sin garantía de volver, aunque su solicitud fuera aceptada. Dinamarca defendió el plan como una forma legítima de disuadir las travesías peligrosas, no como un rechazo al derecho de asilo en sí. Ese mismo año, el gobierno anunció negociaciones con Ruanda para instalar ese sistema allí, un plan muy parecido al que el Reino Unido intentaría poner en marcha poco después con el mismo país africano. En abril de 2021, Dinamarca y Ruanda firmaron un memorando de entendimiento sobre migración y asilo, el primer acuerdo formal de este tipo entre un país europeo y Kigali. Otros gobiernos europeos observaban el experimento danés, conscientes de que legitimaría fórmulas similares en sus propios países. El plan nunca llegó a abrir sus puertas. La presión de la Comisión Europea, que consideraba el esquema incompatible con las obligaciones de asilo compartidas dentro del bloque, lo dejó congelado, un límite que ni la socialdemocracia más dura de Europa pudo saltarse ella sola. Ruanda no fue la única vez que Bruselas le puso un límite a Copenhague, pero el golpe más duro llegó desde el propio derecho europeo. En noviembre de 2024, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que el criterio étnico de la Ley de Sociedades Paralelas constituye discriminación directa, la misma acusación que Dinamarca había esquivado durante años, cambiando solo el nombre del plan. La receta con límite de ingredientes, la que llevaba desde 2018 clasificando barrios por el origen de sus vecinos, tuvo que volver a la cocina por orden judicial, no por decisión propia. El fallo obliga a Dinamarca a reescribir el criterio de origen no occidental que sostenía el plan desde su primer día. Es la primera vez que la justicia europea tumba una política de vivienda basada en el origen étnico de los residentes, un precedente que otros gobiernos con planes parecidos observan con atención. El gobierno danés no se rindió. Dijo públicamente que reformulará la política de vivienda, no que la abandonará, una distinción que deja claro hasta dónde está dispuesto a ceder. Dinamarca reformula bajo presión judicial. España,
Mientras tanto, empieza a sentir la misma presión social que empujó a los daneses en 2015, sin tener ninguna de sus herramientas legales. Más de 46.000 personas llegaron a Canarias en 2024, la cifra más alta jamás registrada en las islas, muchas de ellas en pateras que tardaban días en cruzar el Atlántico desde la costa de África Occidental, con un número de muertes en la ruta que las organizaciones humanitarias calculan en varios miles. Ese mismo año, además, la llegada de solicitantes de asilo por otras rutas hacia España se mantuvo en niveles históricamente altos. El barómetro del CIES de finales de ese año situó por primera vez la inmigración como la principal preocupación de los españoles, por delante del paro, el problema que durante generaciones había encabezado esa lista. Algunos analistas apuntaron que la subida también reflejaba cómo medios y partidos habían encuadrado el debate. Vox capturó esa ansiedad en las urnas. Obtuvo 33 diputados en 2023 y entró en gobiernos locales y autonómicos junto al PP. Algo impensable una década antes en un país que había construido su identidad democrática en torno al rechazo a la extrema derecha. Esa ansiedad electoral ya deja grietas visibles, aunque a una escala más pequeña que la danesa. El Ayuntamiento de Jumilla, en Murcia, gobernado por PP y Vox, prohibió en 2025 usar las instalaciones deportivas municipales para celebraciones religiosas no católicas, una medida redactada en términos generales pero que apuntaba directamente a la fiesta del Eid al-Fitr, la que la comunidad musulmana local llevaba años celebrando en esas mismas canchas. El municipio de Jumilla tiene poco más de 27.000 habitantes, según el Padrón Municipal de 2024, y la comunidad musulmana local ronda las 1.500 personas. La Dirección Nacional del PP evitó pronunciarse con claridad, dividida entre no validar la medida y no enfrentarse a su socio de gobierno en el ayuntamiento. Otros municipios españoles han limitado la construcción de nuevas mezquitas por la vía urbanística, negando licencias o cambiando el planeamiento del suelo, sin necesidad de tocar la ley de cultos que sigue protegiendo la libertad religiosa. Ninguna de estas medidas cuenta con el respaldo de un gobierno nacional. Ahí está la diferencia con Dinamarca. Allí la receta la escribió Copenhague. Aquí, de momento, solo la prueban algunos ayuntamientos sueltos. Esos ayuntamientos sueltos no pueden convertirse en ley nacional porque lo que frena a España no es la falta de tensión social, sino la arquitectura misma de su Estado. España reparte las competencias de vivienda y educación entre 17 comunidades autónomas. No existe un ejecutivo central con el poder legal de imponer un umbral como el danés en cada barrio del país. El gobierno de coalición, además, depende en el Congreso de socios como Sumar, ERC o Bildu, que rechazan de plano cualquier política migratoria de mano dura, lo que hace impensable una ley al estilo danés mientras dure ese equilibrio parlamentario. Y hay una razón económica que Dinamarca no comparte con la misma urgencia. España necesita mano de obra migrante para sostener un sistema de pensiones frente a una población que envejece a toda velocidad y cada vez tiene menos trabajadores jóvenes que la sostengan. Un problema demográfico que ningún partido con aspiraciones de gobernar puede permitirse ignorar. Esa falta de poder central no significa inmovilidad. La convergencia, si llega, no vendrá con el nombre de Dinamarca ni con una ley del 25%. Llegará en silencio, acuerdo a acuerdo, lejos de los focos de un Parlamento nacional. España firmó en 2024 y 2025 acuerdos migratorios con Mauritania y Senegal para externalizar el control de sus fronteras, la misma lógica que sostenía el fallido plan danés con Ruanda, solo que con países vecinos en lugar de uno lejano y sin necesidad de anunciarlo como una gran reforma. Analistas describen esa estrategia como la vía española por defecto: ceder terreno país por país sin debate parlamentario. Ceuta y Melilla ya operan bajo un régimen fronterizo reforzado, con fondos y vallas financiados por la Unión Europea, una frontera exterior que ya no distingue del todo entre lo español y lo comunitario. Y el propio giro socialdemócrata danés de 2019 deja una lección incómoda para la izquierda española. La mano dura migratoria puede llegar incluso desde la izquierda, cuando la presión social se vuelve suficiente. En resumen, LI diferencia, neo, ES, LI presión, ES-L valor. Dinamarca tuvo una presión social parecida a la española y respondió con leyes que ponían límite de ingredientes a cada barrio, aunque el propio derecho europeo tuviera después que frenarla. España tiene la misma presión, pero reparte el poder de decidir entre 17 gobiernos regionales y una coalición que no comparte esa receta, así que su respuesta llega más lenta y más discreta, acuerdo migratorio a acuerdo migratorio. ¿Debería España atreverse a legislar con la misma dureza que Dinamarca?
o la manera en que reparte el poder es precisamente lo que la protege de sus propios excesos? Cuéntame tu opinión en los comentarios, sin prisa, y si esta comparación te ha hecho pensar, dale like y suscríbete para el próximo análisis.